Y en la guía que vamos a trabajar hoy día es la guía 5 que acabo de subir hace unos 10 minutos más o menos para que la descarguen, que es ejercicios de espontaneidad. Aquí van a encontrarse con varias definiciones que ustedes pueden leerlas después más detenidamente. Y con 7 ejercicios que vamos a ver si es que alcanzamos a desarrollarlos todos. Antes de empezar a desarrollar ejercicios, ¿tienen alguna consulta? Si no tienen ninguna consulta, entonces vamos a comenzar con la primera pregunta de la guía. Entonces, ¿qué dice la primera pregunta? Calcular el delta H estándar de la reacción para la fabricación industrial de ácido nítrico. Si la reacción de partida es la oxidación del amoníaco, NH3. Nos muestra la reacción y nos dan datos de delta H de formación. Entonces, cuando tenemos denme un segundo. Cuando tenemos esto, entonces nos piden un delta H de reacción. La fórmula para el delta H de reacción, si es que no se acuerdan, es igual a la sumatoria de los productos del factor estequiométrico de los productos por su delta H de formación. Estándar, ¿cierto? Y esto menos la sumatoria de los reactantes y lo mismo. El factor estequiométrico de los reactantes por su entalpía de formación. Entonces acá nos dan, ¿cierto?, la entalpía de formación del amoníaco, del agua y del monóxido de nitrógeno. ¿Por qué no nos dan el del oxígeno? ¿Alguien que me ayude con eso? Entonces, en una reacción de tipo AA más BB, siendo las minúsculas los factores estequiométricos, la fórmula sería de esta forma. Sería delta H de reacción va a ser igual a C por delta H de formación de C. Este es en minúscula porque es el factor estequiométrico de C, ¿cierto? Y este es la delta H de este C. Más D por delta H de formación de D menos A minúscula por delta H de formación de A espérenme que se me agrandó el chat y no veo nada. Menos, o sea, no, en este caso sería más, pero aquí estaría con paréntesis, ojo ahí. Y por eso aquí sería menos después, porque menos por más es menos. B por delta H de formación de B. Entonces, con esta fórmula, ¿cierto? Podemos como extrapolarla a la reacción que tenemos acá. Entonces la fórmula quedaría como delta H es igual a 4 por el delta H de formación del amoníaco, que es, del monóxido de nitrógeno, que es 90,4, más 6 por delta H de formación del agua, que es menos 41,8. Menos 4 por el delta H de formación del amoníaco, que es menos 46,2. Más 5 por delta H de formación del oxígeno. Ya, nadie me ha respondido y quiero que me respondan por qué no tenemos el delta H de formación del oxígeno. Alguien, díganme lo que piensa. Porque es un compuesto puro. Compuesto puro.
No O sea, sé si eso está bien dicho. o sea, formado por con los mismos elementos. Eso está mejor. Em, Aunque sí se podría decir elemento puro, ya que aquí, por ejemplo, tenemos una mezcla, aquí también tenemos una mezcla y aquí igual tenemos una mezcla. Entonces, sí se podría considerar un compuesto puro, pero sí, no, sí está bien. Es un compuesto elemental, ¿cierto? Es oxígeno, solo es oxígeno y oxígeno. Y este tipo de compuestos no tienen delta H de formación. O sea, sí, de formación. Así que esto es cero. Muy bien al que dijo eso, que no le alcanza a ver el nombre. Muy bien. Entonces hacemos el cálculo con estos tres factores. Que el primero nos da 361,6 menos 1450,8 y más 184,8. Entonces el delta H, la entalpía de la reacción, finalmente nos da menos 904,4 kilojoules mol. Ya sería entonces la primera pregunta, bastante simple y rápida. Lo único que se puede complicar acá es que no les den los delta H de formación y de alguna forma tengan que buscarlos en alguna tabla. O que no les den los de los elementos y no recuerden que es cero, pero bueno, tienen que tener eso en mente, que para elementos o compuestos elementales su delta H de formación es cero. Yep. Ahora en la pregunta 2 nos dicen, determine la variación de entropía de la reacción de formación de agua, ¿cierto? Y nos dan, ¿cierto? Las entalpías o sea, la entropía de formación. Aquí es exactamente lo mismo que la anterior. La variación de entropía, o sea, la variación de entropía estándar para una reacción es la sumatoria de de los productos menos los reactantes por su factor estequiométrico en delta S, o sea, S estándar, perdón, menos la variación de los reactantes, su factor estequiométrico por la entropía estándar. Ahora simplemente reemplazamos y aquí nos aparece algo extraño porque sí tiene entropía y no tiene entalpía. ¿Alguien que se la juegue? ¿Alguien iba a hablar? Escucho un micrófono abierto por ahí. Digan lo que piensan nomás, no tengan miedo de equivocarse. Al final, esta es la instancia para equivocarse. Básicamente, aquí tenemos una entropía porque todos los compuestos y elementos tienen un grado de desorden dado. No así para la formación, para la formación de estos compuestos, ya que no se necesita una energía para formar estos compuestos porque ya están formados de base, como son elementos. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia o no queda muy claro? Perfecto. Entonces ahora vamos a calcular simplemente. En el agua tenemos, bueno, aquí me faltó el 1/2 del oxígeno. En el agua tenemos 69,8 joules mol Kelvin. Arriba se me pasaron las unidades. Es muy importante que pongan las unidades siempre cuando vayan a desarrollar los ejercicios. Así que desde ahora las voy a escribir. 130,7 joules mol Kelvin. Y aquí se supone que nos puede quedar como, o sea, nos tiene que quedar con joules mol Kelvin la respuesta.
menos 204,8 dividido en 2 joules mol Kelvin. Otra cosa, aquí en esta parte de la fórmula, en la parte de los reactivos, ustedes pueden poner menos y paréntesis y la suma, o bien poner menos, menos, menos. No sé si entendieron eso. O sea, da lo mismo, es libre como ustedes quieran ponerlo, no es necesario que pongan el paréntesis o desarrollen el paréntesis al tiro. Es como prefieran ustedes, siempre y cuando no se enreden. Y esto nos da una entropía de 163,3 joules mol Kelvin. ¿Cierto? Hasta ahora los ejercicios han sido bastante sencillos. Del 4 en adelante se empiezan a complicar un poco, pero casi nada. Vamos con el 3 entonces. Se pegó, no se pegó. No se pegó. Ahí sí. El 3, ¿qué nos dice el 3? Nos dice, indique si la reacción de combustión del acetileno C2H2 es espontánea a 25 grados Celsius. No nos dan ninguna información, creo que le saqué mal la foto. Sí, le saqué mal la foto, me faltaron los datos del taje de formación. Denme un segundo. Ya, acá tenemos los delta G de formación, ¿cierto? Y nuevamente notarán que para el oxígeno el delta G es 0. Sigue la misma tendencia que la entalpía. Así que ojo, delta G, para los elementos, delta G estándar de formación y delta H estándar de formación son igual a 0. Delta S estándar es distinto de 0. Tengan muy presente eso. Ya, el delta G es más de lo mismo, o sea, tenemos lo que el delta G de reacción va a ser igual a la sumatoria de los productos, el factor estequiométrico por el delta G de formación estándar, menos la sumatoria de los reactantes por el factor estequiométrico por delta G de formación estándar. Así de simple, o sea, en los tres casos es lo mismo, así que no se complican mucho. O sea, no hay mucho de qué complicarse más bien. Entonces tenemos el delta G del CO2 y el CO2 tiene 2, un factor estequiométrico de 2, más delta G de agua, de formación del agua, H2O, formación, menos delta G del oxígeno, que tiene un factor de 5 medios, más, perdón, delta G del acetileno, C2H2. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Ahora podemos desglosar la fórmula 2 por menos 394, separación 9, 94,4, más menos 237, perdón, 2, menos 0, esto es 0, menos 209,9 y tenemos kilojoules mol. Kilojoules mol. Y kilojoules mol. Delta G es igual a menos 1235,9 kilojoules mol. Yeah. ¿Es espontánea o no es espontánea la reacción? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es o no es espontánea? ¿Por qué sí, Antonia?
Exacto. No, todo que ver, todo que ver. De hecho, justamente por eso hacemos el cálculo de delta G, para evaluar la espontaneidad de la reacción. Como se dan cuenta, la pregunta principal es si la reacción es espontánea o no es espontánea. Entonces, todo este cálculo se justifica para ver si es que es o no espontánea, ya que si delta G es mayor a cero, no es espontánea, y si delta G es menor que cero, es espontánea. Muy bien, Antonio. Vamos con la pregunta 4. Antes. Aquí nos decían a 25 grados Celsius. ¿Por qué no hicimos una modificación en la temperatura o no hicimos nada con la temperatura? ¿A alguien se le ocurre? ¿No? ¿A nadie? Sí, eso. Estándar ya es a 25 grados Celsius. Por eso no tomamos en cuenta nada la temperatura. Porque tenemos condiciones estándar, ¿cierto? Delta G estándar. Y eso es a 25 grados Celsius. Muy bien. Ya, vamos con la pregunta 4, que esta es un poquito más larga, ¿cierto? Un poquito más complicada, pero casi nada. Nos dice. Sí, es que quizás lo expliqué medio mal, probablemente. Pero tranqui. Ya, la pregunta 4, ¿qué dice? Dice, de las siguientes reacciones, cada una de ellas a una atmósfera de presión decida. Las que son espontáneas a todas las temperaturas, las que son espontáneas a bajas temperaturas y no espontáneas a altas temperaturas, las que son espontáneas a altas temperaturas y no espontáneas a bajas temperaturas. Nos dan 3 reacciones y delta H y delta S. Como necesitamos delta G para saber la espontaneidad, y aquí nos dan una pista clave, debe calcular delta G. ¿Cómo relacionamos delta H y delta S? O sea, la entalpía con la entropía para obtener la energía libre de Gibbs. Simplemente con esta fórmula de delta S, ¿cierto? Y tenemos que saber, ¿cierto?, cómo se comportan las reacciones a diferentes temperaturas. Entonces, ¿acá qué hacemos? Tenemos que vamos a partir por la primera reacción. Un medio de hidrógeno más un medio de yodo, son dos sólidos, en un equilibrio con yoduro de hidrógeno gaseoso. Esto no es un ácido, ya que está en fase gas. Delta H entonces nos dicen que es 25,94 kilojoules. Y delta S nos dicen que es 34,63 por 10 a la menos 2 kilojoules Kelvin. ¿Qué más? Ahora podemos, ¿cierto?, escribir la ecuación. 25,94 kilojoules menos 34,63 por 10 a la menos 2 kilojoules Kelvin por la temperatura. Ya. Como tenemos una entropía positiva, ¿cierto? Acá la entropía es positiva, este factor va a quedar en negativo. Entonces, si es que la entropía, o sea, si es que este factor en general es lo suficientemente alto, el delta G va a llegar a ser negativo. ¿Se entiende? Sí. Ya, perfecto. Pero mientras este factor no supere a este, no vamos a tener un cambio en la espontaneidad de la reacción. O sea, a temperaturas bajas, eh, en la segunda, no cuenta en este caso.
ya que a temperaturas bajas la reacción no va a ser espontánea. Y la primera opción que dice que es espontánea a todas las temperaturas tampoco cuenta, ya que a temperaturas bajas no es espontánea. Entonces, la reacción 1 es parte de la C. Es espontánea a altas temperaturas. La 1 corresponde a la C. Vamos con la 2. 2, NO2, G, pasando a N2O4. El delta H, la entalpía, es menos 58,16 kilojoules. Y el delta S es menos 73,77 por 10 a la menos 2 kilojoules Kelvin. Hacemos lo mismo acá para determinar si eso no es espontánea. Menos 73,77 por 10 a la menos 2 kilojoules Kelvin T. Entonces esto nos va a quedar 58,16 kilojoules más 73,77 por 10 a la menos 2 kilojoules Kelvin por la temperatura. Y si se fijan acá, si es que la temperatura es lo suficientemente alta, este factor va a superar a este factor y por ende la reacción va a ser o sea, el delta G va a ser positivo y la reacción no va a ser espontánea. Entonces, a altas temperaturas, la reacción no es espontánea. Tampoco es espontánea a todas las temperaturas, ya que a temperaturas altas no es espontánea y por ende nos quedamos con la B. Es espontánea a bajas temperaturas. Y finalmente nos queda la reacción 3, que es azufre más hidrógeno pasando a SH2, H2S. El delta H es menos 16,73 kilojoules y el delta S es 18,19 por 10 a la menos 2 kilojoules Kelvin. Delta G entonces es igual a menos 16,73 kilojoules menos 18,19 por 10. Me parece que era la menos 12, no la menos 12. A ver. Ah, no, era la menos 12. Está bien. A la menos 2 kilojoules Kelvin por T. Entonces acá, siguiendo el mismo razonamiento, a cualquier temperatura la reacción va a ser espontánea, ya que tenemos el primer factor negativo y el segundo factor negativo igual. Así que a la temperatura que escojamos, esta reacción va a ser negativa. Entonces esta es parte de la A, es espontánea a todas las temperaturas. Esta pregunta se podía resolver con inecuaciones igual. Es un poquito más complicado, pero llegamos a la misma respuesta. Si es que ustedes lo resuelven así y quieren saber si es que está correcto, me pueden enviar su resolución por correo. Y yo se la reviso y les digo qué onda. Vamos con la 5, que también es un poco más larga que en los anteriores casos, pero vamos a resolverla. Ya entramos con trabajo útil y trabajo total. Nos dice, para la siguiente reacción a 298 Kelvin y un bar de presión, nos muestra la reacción de metano con oxígeno pasando a dióxido de carbono y agua. Nos pide calcular el trabajo útil máximo y el trabajo total máximo para esta reacción. Y nos da la respuesta. Sí, sí. Sabemos que el... Deme un segundo. Déjenme revisar algo. Ya.
Tenemos la tabla, ¿cierto? Y sabemos que el trabajo total máximo es equivalente a menos delta A. Y el delta A es igual a delta E menos T delta S. Y también sabemos que la energía interna es igual a delta H menos delta PV. O sea, delta H es igual a delta nRT, ya que esto lo reemplazamos con la ecuación de los gases ideales. Podemos calcular delta H, ¿cierto?, para esta reacción, ya que tenemos todos los datos de las delta H de formación. Así que vamos a calcular, ¿cierto?, delta H de reacción, que es este de acá, este es de reacción. Estándar de reacción es igual a el delta H de formación de los productos, que en este caso sería el CO2, más 2 por delta H de formación de el agua, menos el oxígeno, delta H de formación del oxígeno, menos el delta H de formación del metano. Ahora simplemente reemplazamos y hacemos el cálculo. Es 2 por menos 285,8. No, me equivoqué acá. 2 por 393, perdón. Sí, o es el agua el que tiene. Ah, no, era el agua el que tenía el 2, perdón, me equivoqué. Me acabo de equivocar. Sí, es 285,8 menos 393,3 menos 0 menos 74,8. Aquí todo está en kilojoules mol. Y si hacemos este cálculo, entonces nos da un valor de 890,1 kilojoule mol. Y ahora tenemos que calcular delta nRT. Muy importante esto, no lo vean como algo trivial, porque en pruebas pasadas muchos se equivocaron en esto. R y T son constantes, ya que trabajamos a la misma temperatura y la constante no va a cambiar nunca. Lo único que cambia son los moles. Este es delta N por RT. Así sería más correctamente. De hecho, la podremos escribir como RT delta N, para que se entienda mejor. Pero ¿cómo varían los moles? Si vemos la reacción, aquí hay una variación de moles, ¿cierto? Los factores estequiométricos se consideran moles y esa es nuestra variación. Pero aquí solo se consideran los moles de gas. O sea, moles de gas de producto menos moles de gas de reactante por RT. No se vayan a confundir y considerar los moles de gas de líquido, por ejemplo, de agua, no se equivoquen ahí, ni de sólido. Si aquí, por ejemplo, hubiera un azufre sólido, no lo tienen que considerar. Solo los gases. Ya, como tenemos en el producto tenemos un gas y en el reactante tenemos 3 gases, sería 1 menos 3. Entonces esto quedaría como 1 menos 3 por 8,314, ya que estamos trabajando con joules. Joules mol Kelvin. Esto quedaría como mol. Por 298K, ya que estamos trabajando con delta H estándar. Así que tenemos 25 grados Celsius o 298 Kelvin. Esto nos da menos 4.955,144 joules mol. Pero como se fijarán, estamos trabajando con kilojoules, así que hay que hacer esta transformación a kilojoules
antes de cometer un error. Muy importante. Lo dividimos en 1000 kilojoules. No, esto no queda con mol. Queda sin mol. Dividido en 1000 kilojoules dividido en joule. O sea, perdón, aquí me equivoqué. Aquí está en joules. Estos mols se van. Y dividimos en 1000 joules dividido en kilojoules. Así nos queda finalmente menos 4,95 kilojoules para finalmente reemplazarlos en la fórmula. Deme un segundo que estoy viendo algo. Ya, aquí sí queda en mol, no estoy seguro. Estos moles no los consideren, aquí queda dividido en mol. Solo la variación de moles no lleva unidad. Y ahora podemos calcular la variación de energía interna, ¿cierto? Como el delta H menos delta nRT, ¿cierto? Reemplazamos los datos que acabamos de calcular, 890,1 kilojoules mol menos 4,955 kilojoules mol. Por eso es muy importante la transformación, ya que si aquí hubiéramos restado con solo joules, nos hubiera dado un valor extremadamente diferente, ya que estábamos restando 890 menos 4900. Así que el resultado hubiera cambiado completamente. Y solo por no haber cambiado las unidades, así que tengan ojo con eso. Acá nos da menos 885,145 kilojoules mol. Y calculamos la variación de entropía con la temperatura para reemplazarlo, ¿cierto?, en nuestra fórmula inicial. Acá entonces tenemos 298 por los valores de entropía de los productos y reactantes, de estos valores. De la misma forma que en los ejercicios anteriores, ¿cierto? No vamos a complicarnos mucho en eso. 2 por 69,9, que es el agua, más 214, menos 2 por 205,1, que es el oxígeno, menos 186,3, que es el metano, ¿cierto? Sí, el metano. El cálculo del paréntesis nos da igual a menos 242,7 joules mol Kelvin. Y si hacemos el cálculo de la multiplicación nos da 72.324,6 joules mol. Ojo, nuevamente tenemos joules. Tenemos que dividir en 1000 joules dividido en kilojoules para que nos dé menos 72,32 kilojoules mol. También me pasaba en pruebas de años anteriores que ya estaba en kilojoules el resultado y lo volvían a dividir por 1000, dándole un valor extremadamente pequeño. Tienen que tener cuidado en revisar bien las unidades si es que está en joules o en kilojoules. Entonces podemos calcular delta A que era delta H menos T delta S. O sea, no, perdón, era delta E. Acá era delta E. Y ya tenemos todos los valores para calcular delta A. Menos 885, 145 menos 72,32 kilojoules mol. Esto nos da un delta A de menos 812,82 kilojoules mol. Y como se recordarán,
del trabajo total máximo es igual a menos delta A. Entonces el trabajo total máximo será 812,82 kilojoules mol. Sabemos que el W total máximo es igual a PV más trabajo útil. El PV es el trabajo de expansión. Y el trabajo total máximo nos dio 812,82, es igual a menos 4,955, que fue lo que nos dio delta NRT, que es exactamente lo mismo que esto. Más trabajo útil. Y tenemos que finalmente el trabajo útil es 817,67 kilojoules mol. A nadie le llama la atención que el trabajo útil sea mayor al trabajo máximo. ¿No? Nadie. Bueno, prosigamos entonces con el 6. ¿Qué dice? Para la reacción a 298 Kelvin y un bar, tenemos grafito con dióxido de nitrógeno pasando a dióxido de carbono más monóxido de nitrógeno. Calcula el trabajo total máximo que se puede realizar si el valor de entropía a 298 Kelvin y un bar es delta S. Nos dan el valor de la entropía estándar, ¿cierto? Que es 149,4. Denme un segundo. Vuelvan un segundo. Lo siento. Volví. Ya. Entonces tenemos que calcular el trabajo total máximo. Nos dan la respuesta acá para que sepamos cuánto nos tiene que dar. Y nos dan el valor de entropía estándar. Bueno, tenemos los datos, 298 Kelvin y un bar. Sabemos que el trabajo total, ¿cierto? Máximo es igual a menos delta A. Y delta A estándar es igual a delta estándar nuevamente, T delta S estándar. Delta S ya lo tenemos. Y delta E tenemos que hacer el mismo procedimiento que en el caso anterior de calcular delta H, delta PV igual a delta H menos delta NRT. Exactamente lo mismo. Delta H, como siempre, bueno, ya tenemos los valores de delta H de formación y podemos calcular, ¿cierto?, nuestro delta H estándar de reacción. Sería 2 por el de óxido de nitrógeno, que es 90,3 el delta H de formación, más menos 395,5 kilojoules mol, está todo en kilojoules mol. Menos 2 por, en este caso el del dióxido de nitrógeno es 33,2 menos el del grafito, que no tiene, ya que es nuevamente un elemento. Si hacemos este cálculo nos da que la entalpía de formación es menos 281,3 kilojoules mol. Y delta NRT es igual a
3 menos 2, ya que como vemos en la reacción, en el producto tenemos 1, 2, 3 y 2. Por R, 8,314 por 298 Kelvin, Joules, mol, Kelvin. Y lo dividimos inmediatamente por 1000 joules, kilojoules, para que nos dé igual a 2,477 kilojoules mol. Ahora calculamos delta E, que nos da menos 281,3 kilojoules mol menos 2,477 kilojoules mol. Haciendo este cálculo tenemos que delta E estándar es menos 283,77 kilojoules mol. 7 me quedó horrible, parece una E. Ya. ¿Qué nos falta calcular entonces? T delta S, que bueno, ya tenemos delta S y solo tenemos que agregarle la temperatura. T delta S vamos a calcularlo aparte, ya que tenemos que considerar que está en joules y no en kilojoules. Esto es 298 Kelvin por 14, 149,4 kilojoules Kelvin. Y esto nos da, y bueno, lo dividimos de inmediato por, perdón, esto es en joules, no en kilojoules. Lo dividimos de inmediato en 1000 joules, kilojoules, y nos da menos, nos da 44,52 kilojoules. Delta A entonces es, delta A es igual a delta H, o sea, delta E menos T delta S. Delta es igual a menos 287,77 menos 44,52. Y delta es menos 328,29 kilojoules. Y nuevamente el trabajo total es igual a menos delta. Y por ende el trabajo total máximo es igual a 328,29 kilojoules. Solo nos faltaría entonces la pregunta 7 para terminar con la guía. Déjenme copiar la pregunta 7. Ya. La pregunta 7 se ve súper larga, pero la verdad el cálculo es bastante directo. Ya van a ver por qué. ¿Qué dice la pregunta 7? Dice: el ciclo del nitrógeno es el segundo ciclo elemental más importante de la naturaleza. Las reacciones de este se producen en el aire, en la tierra y en el agua, donde el nitrógeno es convertido por una variedad de procesos bioquímicos en sustancias utilizables para producir componentes de ácidos nucleicos y otros compuestos nitrogenados. Las bacterias de nitrato, Nitratobacter, participan en este ciclo oxidando los nitritos para formar nitratos. De esta oxidación obtienen todas las energías para su crecimiento. Calcular el delta G de formación, o sea, el delta G para la reacción de oxidación y decir si es espontánea, sabiendo que el delta G de formación para la disolución acuosa de NO2- es menos 34,5 kilojoules mol y para NO3- es de menos 110,5 kilojoules mol. Simplemente entonces tenemos que calcular el delta G de la reacción. Bueno, de NO3- es menos 110,5 kilojoules mol.
menos el del oxígeno que es 0, más el del NO2 menos que es menos 34,5 kilojoules mol. Esto nos da un delta G de reacción de menos 76 kilojoules mol y delta G negativo, entonces es espontánea. Así de simple. Todo el texto era una explicación, ¿cierto? Pero no quiere decir que la pregunta sea larga o complicada. Eso, esa es la ayudantía de hoy. Voy a dejar de grabar